Parece absurdo que los personajes de las películas mudas cantasen sin que el público pudiera escucharles o bailasen sin que se oyera instrumento alguno. Pero es que el cine mudo nunca fue totalmente mudo. Contaba siempre con el sonido de la música. La música, interpretada en la sala durante la proyección de la película, formaba parte inseparable del espectáculo. Su sonido estimulaba la sensibilidad del espectador y creaba el clima preciso para cada secuencia. Como había o bien un pianista o una pequeña orquesta, un trío, o un piano y un violín. Entonces, claro, ellos tocaban antes de empezar el espectáculo, durante el espectáculo, porque prácticamente era como si dijéramos los efectos especiales de las películas, y luego en el intermedio también tocaban, o sea que había siempre música en la sala de cine, claro. El cine mudo no podía limitarse a representar gráficamente las notas musicales. Necesitaba el sonido de la música como elemento expresivo multiplicador de la fuerza de la imagen. Lo peor que se puede hacer con una película muda es verla en silencio, con el ruido del proyector como único fondo sonoro. En tales condiciones, el público se distrae y le resulta más difícil concentrar su atención en la pantalla. La necesidad de la música resulta más evidente en las numerosas secuencias en que una canción o un baile forman parte de la situación. El cine mudo nunca fue totalmente silencioso, porque aunque no se pudieran oír los diálogos de los actores, la música estaba siempre presente, desde los estudios de rodaje donde se utilizaba para motivar a los intérpretes, hasta las salas de exhibición donde por lo menos un pianista interpretaba la banda sonora de la película. El sonido de la música estaba presente en todo el proceso de creación cinematográfica. Tan solo cuando la productora carecía de medios económicos suficientes para contratar a unos instrumentistas, se recurría a un gramófono. El instrumento más usado era el violín, para dar un ambiente romántico. Y más que para que esto hacía que los artistas se evadieran de todo. ¿Comprendo lo que quiero decir? No, más que para inspirar, digamos, pasión, porque la pasión la tenía que salir de ellos, la música pues daba la sensación de que estaban solos. ¿Comprendo lo que quiero decir? La música en los rodajes de cine mudo
era muy importante porque tenía que inspirarnos para escenas que aunque no fueran dramáticas nos inspiraba. Yo lo pedía para entrar en situación, pero además en la Hermana San Sulpicio, la muda, yo cantaba de verdad, unas sevillanas que después se hicieron popularísimas. Yo lo cantaba de verdad, y lo que salía ahí cantando, después le ponían músico como fuera, con un piano, con una orquesta, pero yo lo cantaba directamente. A veces la música era famosa, como en el caso de Carmen, versión cinematográfica de la novela de Mérimée, que se estrenó a los acordes de la partitura de la ópera de Bizet en un arreglo especial para la pantalla. Pero cuando esas adaptaciones no existían, los músicos de los cines improvisaban, sin dejar una sola pausa de silencio en las proyecciones. Un pianista, si era cómico, tocaba una melodía, si era una cosa romántica, tocaba otra cosa, si era dramático, otra cosa, pero generalmente, como era siempre el mismo pianista, aunque cambiara el programa, las películas eran distintas, pero las composiciones generalmente se repetían. Los trucos del oficio se imponían a la hora de improvisar. Así, en las secuencias dramáticas, el pianista aporreaba las teclas más graves para subrayar los gestos de los actores o añadir violencia sonora a la acción. Los éxitos musicales del momento resultaban lo más socorrido para acompañar las escenas románticas. Las cancioncillas de moda, los cuplés de gran popularidad, eran las notas que siempre se repetían por estar en la memoria tanto de los intérpretes como del público. Gracias a la habilidad de los músicos, se creaba en la sala un clima variable, de tensión o de diversión, según requirieran las imágenes de la pantalla, y el público llegaba a participar dando palmadas o tarareando las melodías famosas cuando no intervenía más directamente. Había una orquestina que tocaba sobre la película y había un chico de la edad de mis hermanos mayores que se llamaba Palacios, que tenía bastante buen humor y que era simpático y divertido y que tocaba muy bien el serrucho, y siempre iba al Real Cinema y
y a cierta hora en la película él tocaba su serrucho y era muy aplaudido por todos los espectadores, que le gustaba mucho aquella sesión supletoria del serrucho de Palacios. Películas como esta insólita coproducción hispano-francesa resultaban verdaderas provocaciones para la creatividad de los músicos por el ritmo y la intensidad de la acción, con fotogramas pletóricos de sugerencias. Las películas más ambiciosas o con mayor presupuesto disponían de partituras propias para acompañar sus proyecciones. Grandes orquestas actuaban en los cines de lujo, convirtiendo sus sesiones en magníficos espectáculos de imagen y sonido. En los últimos años se ha tratado de recuperar aquellas experiencias, reestrenando famosos títulos de cine mudo con nuevas bandas sonoras interpretadas por grandes orquestas. El viento de Sistrom, El ladrón de Bagdad de Walsh, El Napoleón de Gans, han vuelto a ser proyectadas con acompañamiento orquestal en festivales de todo el mundo. En el cine español solo se ha dado un caso de recuperación musical, La aldea maldita, que con partitura de José Nieto, interpretada por la Orquesta Ciudad de Valladolid, fue proyectada en el festival de esta ciudad castellana en 1986. El Teatro Teatro Capitol, tenía una plataforma que elevaba a la orquesta en pleno y tocaban los intermedios. Esa gran espectacularidad fue una tentación para músicos de prestigio que aceptaron escribir para el cine. En nuestro país, varios compositores como Villarejo Sobretón escribieron para la pantalla. Entre ellos el maestro Padilla compuso una larga partitura para una película sobre Cristóbal Colón, que fue la cinta más ambiciosa de su época. Desgraciadamente, aquel trabajo de Padilla no ha sido localizado en los archivos musicales. Grandes compositores clásicos como por ejemplo Camilo Saint-Saëns y Lebrando Pizzetti o incluso Arthur Honegger escribieron partituras para el cine mudo. Incluso después han permanecido como piezas de concierto.
Esto podría ser un ejemplo de lo que podría haberse hecho con las zarzuelas de la época, que también se filmaron en cine. Y claro, naturalmente no podía haber música porque no había sonido. Pero se adaptaron las partituras de las zarzuelas perfectamente bien, con arreglos que por desgracia se han perdido y que hubiera sido necesario conservar, pero en fin. Las primeras adaptaciones de zarzuelas se remontan al inicio del siglo. Segundo de Chomón llegó a realizar 7 en 1910, pero el auge del género se produciría en los años 20. Las zarzuelas ofrecían al cine la seguridad de su éxito teatral, junto a la economía de escenarios naturales y el vestuario alquilado a las compañías de repertorio. Había mucha querencia a la zarzuela en aquella época. Había querencia y además se rodaban porque salían más baratos. Ni una sola partitura de las zarzuelas adaptadas para el cine mudo figura como tal en los archivos musicales. La de Carceleras es la única que el equipo de Imágenes Perdidas consiguió localizar. En ocasiones, los libretos musicales no acompañaban en su distribución a los rollos de película. Fuera de los locales de estreno, era frecuente que los pianistas recurrieran a cualquier música distinta a la original. Entonces, las zarzuelas quedaban reducidas a melodramas de escaso valor. Aún así, esos argumentos paliaban la escasez de guionistas que sufría nuestro cine. Hay un hecho curioso en el cine de aquella época, y es que probablemente la pobreza de argumentos originales que existían era muy grande. Y entonces pues se dio el caso paradójico de que se filmaron muchísimas zarzuelas. Y hay que reconocer que es un género que, privado de la música, que es lo que le daba su auténtica validez, realmente los argumentos eran bastante tontitos. Las adaptaciones para el cine respetaban los argumentos, pero desarrollaban escenas no incluidas en los originales escénicos, como esta secuencia humorística sobre el sueño de uno de los personajes de Curro Vargas, rodada en la Alhambra. Se enriquecían así unos textos dramáticos que eran la parte menos consistente de la mayoría de las zarzuelas. Razón de más para no despojar a esas películas del valor añadido que el sonido de la música significaba.
En fin, el contrasentido que suponía llevar las zarzuelas a un cine que era mudo tuvo su máxima expresión cuando el más famoso tenor de la época cantó ante la cámara sabiendo que nadie podría oírle. Tanto Segundo de Chomón como algunas producciones catalanas habían tanteado el tema de la zarzuela, pero es indudablemente a partir de la realización en 1921 de La verbena de la Paloma, dirigida por José Buch y producida por la Atlántida, al frente de lo cual se encontraba buena parte de la aristocracia y la burguesía política y cultural española, cuando, debido a su éxito masivo, se decide adaptar mayoritariamente toda una serie de zarzuelas, una veintena en total, que son producidas fundamentalmente por la Atlántida y por la FIL española, que posteriormente montarían los Urquijo. Buena parte de las razones del éxito alcanzado por las zarzuelas en el cine hay que buscarla en su tipismo, en que estaban llenas de personajes, paisajes y situaciones fácilmente identificables, retratando unas ciertas señas de identidad folclórica de los espectadores en unos tiempos de auge de los nacionalismos interiores y los regionalismos. Gran parte de las adaptaciones de zarzuelas se han perdido y de muchas de ellas quedan únicamente anuncios o fotografías. Solo 13 segundos se conservan del Pobre Balbuena, la zarzuela de Arniches y García Álvarez llevada al cine por José Buch. La versión de La Bejarana que rodó Eusebio Fernández Ardavín existe entera, pero un deficiente copiado en material de seguridad dejó improyectable la mayor parte de su metraje. De Las Barracas, puesta en imágenes por el italiano Mario Roncoroni, nos ha llegado tan solo una escena secundaria. De Los chicos de la escuela, otro libreto de Arniches, adaptado y dirigido por Florian Rey, quedan 27 minutos, en fragmentos repartidos entre distintas filmotecas. También el llamado género ínfimo, la revista y los espectáculos de variedades, fueron llevados al cine. Un absurdo aún mayor que las zarzuelas filmadas, ya que en este caso los argumentos eran casi inexistentes. Y ver cantar a las figuras de la escena frívola, sin poder oírlas, resultaba chocante. El cine sintió la necesidad del sonido y lo reclamó desde sus imágenes silenciosas. Pero esa ambición expresiva
significaría la muerte de un arte singular y sin palabras, que tenía una estética propia.